Bien, vamos a seguir con el repaso, cardiología, que es la última parte, la parte 4. Vamos a hablar sobre anticoagulación en válvulas mecánicas, el diagnóstico de las arritmias, fundamentalmente la arritmia más frecuente, que es la fibrilación auricular, cómo se trata, el síndrome de QT largo, el síndrome de Brugada y el síndrome de muerte súbita cardíaca. Bien, vamos a presentar el caso clínico de una mujer de 66 años que tiene una válvula aórtica mecánica. Ahora tiene programada una colecistectomía electiva, no tiene otros problemas médicos y actualmente está tomando warfarina. Los signos vitales son normales y el examen cardiológico es consistente con una válvula aórtica mecánica normal. Además de suspender la warfarina 5 días previos a la cirugía, ¿cuál de las siguientes es la mejor conducta prequirúrgica? A. Admisión hospitalaria para heparina puente. B. Iniciar heparina luego de la cirugía. C. Iniciar aspirina ambulatoria. D. Iniciar clopidogrel ambulatorio. E. No se requieren otras intervenciones. La respuesta correcta es no se requieren otras intervenciones. Esta paciente de 68 años, que se le había realizado una cirugía cardíaca de reemplazo valvular aórtico, una válvula aórtica mecánica, todos los pacientes que se le realizan reemplazo valvular aórtico con válvula mecánica requieren anticoagulación con antivitamina K, warfarina o dicumarínicos. Mientras que el reemplazo valvular aórtico que se puede realizar en los pacientes mayores, que también puede ser de origen biológico, de tejido, del pericardio de porcino, estas válvulas biológicas no requieren anticoagulación y bueno, son más silenciosas, pero duran menos tiempo. La válvula aórtica mecánica, reemplazo de válvula aórtica mecánica, se prefiere en los pacientes jóvenes. Hay otra modalidad de reemplazo valvular aórtico, que es el reemplazo por dispositivos con balón expandibles. Es el reemplazo valvular aórtico transcatéter. Y esto se utiliza cuando el paciente tiene alto riesgo. En estos pacientes también es necesario anticoagulación y se puede hacer con warfarinas o anticoagulantes orales como el dabigatran, antitrombina, el rivaroxaban, anti-10 activado, o el apixaban, anti-10 activado. De estos anticoagulantes orales, el único que tiene antídoto es el dabigatran, que se da cada 24 horas, mientras que el rivaroxaban y el apixaban se dan cada 12 horas. Por lo tanto, esta paciente que no tiene mayores riesgos no necesita ningún puente antes de la cirugía programada, antes de la cirugía electiva de colecistectomía. O sea que es un paciente de bajo riesgo, por lo tanto se suspende 5 días antes la warfarina y se opera. Aquí tenemos un diagrama que nos muestra el reemplazo valvular aórtico en los pacientes con estenosis aórtica grave, pacientes severos con síntomas, y la toma de decisiones es compartida, es distinta a la que se puede tomar en los jóvenes y en los pacientes de edad. Y así tenemos que en la primera columna el implante valvular quirúrgico convencional con válvula mecánica que se prefiere entre los 40 y 60 años y que es una sola operación de por vida, pero el paciente permanece anticoagulado. También se puede opcionalmente elegir un implante protésico, bioprotésico, pero generalmente la duración de estos implantes bioprotésicos son de 20, 30 años y que requieren una segunda intervención muchas veces, y que el paciente, bueno, tiene como ventaja es que no es ruidoso y no necesita ser anticoagulado. Puede en una segunda instancia hacer un implante percutáneo de válvula aórtica que se hace transfemoral,
que se llama TAVI, o puede ser un nuevo implante bioprotésico. Y así, después de los 80 años, es de elección siempre el TAVI, que es el implante percutáneo aórtico transfemoral. Hay otra opción también, entre los 40 y 60 años pues se puede hacer un implante percutáneo transfemoral, pero que también la duración es limitada y puede pasar segunda operación con una válvula bioprotésica, y después de los 80 años puede hacer otro implante percutáneo de válvula aórtica transfemoral. Bueno, estas son las opciones. Las ventajas, las ventajas de las biológicas: no estar anticoagulado. Generalmente las mecánicas deben estar anticoagulados con warfarina de por vida o antivitamina K. Y mientras que el TAVI se anticoagula también de por vida, pero generalmente se puede hacer con anticoagulación con heparina por vía oral, antitrombínicos por vía oral o antifactor 10 por vía oral, como el dabigatran apixaban o rivaroxaban. ¿Cuál es la modalidad de anticoagulación para una válvula aórtica mecánica? Bueno, si el paciente tiene bajo riesgo, como nuestra paciente, el objetivo es llevar un RIN de 2 a 3 con dicumarínicos, antivitamina K o warfarina. Si el paciente tiene alto riesgo, el objetivo es llevar un RIN entre 2,5 y 3,5. Cuando es de alto riesgo, cuando el reemplazo es valvular mitral, cuando tiene una válvula aórtica más fibrilación, más una disminución de la fracción de eyección o un embolismo previo, o estados de hipercoagulabilidad. Como dijimos, todos pacientes que tienen reemplazo valvular aórtico o mitral mecánica deben suspender la anticoagulación antes de cualquier cirugía no cardíaca. Entonces, esta suspensión de la warfarina va a estar supeditada al riesgo, como dijimos anteriormente. Si el paciente tiene un riesgo bajo, directamente se suspende 5 días antes. No se suspende la anticoagulación en pacientes con reemplazo valvular mecánico si va a ser sometido a una cirugía de cataratas, porque el cristalino no esté irrigado, no hay sangrado. Mientras que, entonces, como dijimos en nuestra paciente, que era de bajo riesgo, hay que interrumpir la warfarina 4 o 5 días antes y reiniciar después del procedimiento, y no necesita el uso de heparina puente. La situación cambia cuando un paciente que tiene una válvula cardíaca mecánica tiene alto riesgo, como dijimos anteriormente, que puede ser por una fibrilación auricular, una insuficiencia cardíaca, o sea, baja fracción de eyección, puede ser por un embolismo previo o directamente una válvula, una prótesis mitral. Ya esos pacientes deben interrumpir la warfarina, sí, 4 o 5 días antes, pero tienen que hacer hasta la cirugía heparina intravenosa puente y después reintroducir la warfarina después del procedimiento. La heparina hay que retirarla cuando el paciente está completamente anticoagulado con warfarina, o sea que se suspende la warfarina 4 días antes, se da heparina endovenosa, se opera, se sigue con heparina y warfarina, y cuando tiene los niveles de RIN entre 2.5 y 3.5, se suspende la heparina. Siguiente caso clínico es un hombre de 36 años que ha tenido 3 episodios de síncope en los últimos 6 meses. La respuesta correcta es no tiene lupus prodromos implantable, que es un grabador de evento, registrador de eventos, ya que todos los estudios anteriores fueron normales. Los signos vitales y el examen físico, electrocardiograma en reposo ni advertencias que nos puedan decir en qué momento le va a ocurrir para poder más apropiado un estudio en ese momento, y que son muy espaciados. Fíjense que ve un estudio electrofisiológico, así que no hay otra manera de
de registrar realmente implantable, es un grabador de una arritmia que colocarle un registrador de eventos que puede mantenerse hasta 2 años y que hace registros continuos de la función cardíaca electrocardiográfica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las arritmias? Bien, por la clínica puede manifestarse con palpitaciones, mareos, síncope, y efectuar un electrocardiograma si es posible durante el evento clínico. Si una vez superado el evento clínico, a todos los pacientes electrocardiograma de reposo, dispositivos de grabación como Holter de 24 a 48 horas en las arritmias que son intermitentes, y si se sospecha enfermedad cardíaca estructural, siempre hay que hacer un ecocardiograma. ¿Qué otros estudios diagnósticos podemos hacer para las arritmias? Bueno, ya dijimos, el electrocardiograma ambulatorio de 24 horas, que es un Holter de 24 a 48 horas, que es útil para las arritmias frecuentes, las que el paciente las refiere quizás diariamente. Pero si no, otra opción sería un monitor de eventos, que es un aparato que lo aplica el paciente y lo activa el paciente cuando siente síntomas. Es útil para las arritmias de 1 o 2 minutos de duración. Otros estudios diagnósticos, ya cuando las arritmias son más espaciadas o más en el tiempo, como nuestro paciente, el loop recorder externo, que es lo que dijimos, un dispositivo externo que lo activa el paciente. Pero cuando no se puede determinar con esto, podemos pasar al loop recorder implantable, que es el que se coloca subcutáneamente y que el paciente le monitorea la actividad cardíaca durante las 24 horas y se puede monitorizar hasta 2 años. Es en las arritmias infrecuentes de 1 o 2 minutos de duración. Bueno, caso clínico, es un hombre de 80 años con hipertensión arterial, se le descubre una fibrilación auricular asintomática. Tensión arterial 140-80 y una frecuencia cardíaca de 88 por minuto. Aparte del ritmo irregular que presenta, sus signos vitales y examen físico son normales. Su medicación actual es únicamente hidroclorotiazida, un diurético de asa. ¿Cuál de los siguientes debe iniciarse a continuación? A, amiodarona, B, aspirina, C, heparina y luego warfarina, D, metoprolol, E, warfarina. La respuesta correcta es warfarina. Debemos darle un anticoagulante. Y en este Puntos caso claves es un paciente de 80 años auricular. sin descompensación Si el CHAS hemodinámica, asintomático, es mayor o igual a 2, la elección de es los anticomarínicos, los la antivitamina anticoagulación K, se hace con que en realidad actúan factor disminuyendo los 9 y factores 10. de coagulación Y dependientes estos de la vitamina K, puede ser entonces la de warfarina o 9 y 10. los anticomarínicos. Y que por supuesto el O también antídoto hoy de día la se puede hacer warfarina es la vitamina con K. anticoagulantes orales. ¿Por qué no amiodarona? Anticoagulina Porque como el es un Darigatrán, paciente que no sé cuánto el tiempo Rivaroxaban hace que tiene la y el fibrilación y Apixaban. no se debe cardiovertir. ¿Cuál es la ventaja de los La fibrilación anticoagulantes auricular si no orales? sabemos el Es tiempo que tienen en menor el cual tasa de sangrado, se ha instalado pero la esta eficacia fibrilación es por el similar. hecho de que Tiene mayor más de utilidad cuando los 48 pacientes tienen ya un ring corre el riesgo de infectado que formar no se puede trombos controlar en con la warfarina, por izquierda y cuando y yo lo cardioverto poder en los pacientes también polimedicados. Aspirina no, porque es una Pero tienen la desventaja de la limitación del costo. Heparina. Los no antídotos no es están una para situación todos los anticoagulantes así que orales, le da sí para el tiempo de Darigatrán, pero no para con warfarina que se logra en los Apixaban. 7 días. Metoprolol Y además tiene no se ninguna pueden indicación utilizar porque la en la frecuencia fibrilación cardíaca auricular es regular, es una fibrilación auricular con frecuencia cardíaca normal, porque también la situación se plantearía si tuviese más de 100 por minuto la fibrilación auricular con respuesta ventricular aumentada, o sea, más de 100 por minuto. Terapia anticoagulante en la fibrilación auricular. Se utiliza un score que es el CHAS-2-VASc, que es una mnemotecnia para el riesgo de accidente cerebrovascular. En este score es un punto cada uno, excepto las que se aclaran, que es la edad, que son 2 puntos, y el antecedente de accidente cerebrovascular transitorio o accidente cerebrovascular, que son 2 puntos. La C corresponde a insuficiencia cardíaca, la H hipertensión arterial,
La age, edad mayor de 75 años ya son 2 puntos, como dijimos. Diabetes es 1 punto, stroke o accidente isquémico transitorio son 2 puntos. Enfermedades vasculares que pueden ser enfermedad vascular coronaria, enfermedad arterial periférica, aterosclerosis aórtica, aterosclerosis carotidia. Nuevamente se computa la edad, pero entre 65 y 74 años, que es de 1 punto, y la categoría, el sexo, en las mujeres el género femenino. Bien, esta score entonces debe utilizarse para la anticoagulación. Entonces, cuando el score es 0, el paciente no es necesario estar anticoagulado aunque tenga una fibrilación auricular. Si el score es 1, hay que individualizar la decisión con el paciente, porque bueno, si es un paciente que tiene una actividad con alto riesgo de traumatismo, bueno, entonces ahí uno le aconseja, aunque tenga un no, que no se anticoagule. Y si el score es mayor o igual a 2, ya siempre todos los pacientes hay que anticoagular. La warfarina, el objetivo es llevar un RIN en 2 a 3 warfarina o dicumarínicos. Es un inhibidor directo o un inhibidor directo de la trombina como el dabigatran, que en realidad no se controla, que es una ventaja sobre el paciente que toma warfarina, porque uno le da una dosis fija y con eso queda anticoagulado. 20 miligramos por día de dabigatran se da una sola vez por día, mientras que la pixaban y el rivaroxaban se utilizan 2 veces por día. Cardioversión en la fibrilación auricular. La cardioversión eléctrica de emergencia debe hacerse si esta fibrilación es aguda y el paciente lo descompensa hemodinámicamente. Se hace con 50 joules y se va aumentando de acuerdo a la respuesta. Cuando responde se disminuye la intensidad del shock, la carga de shock. La cardioversión electiva, si el paciente tiene una fibrilación auricular que superó las 48 horas o que no se sabe su duración, entonces al paciente, antes de cardiovertirlo, hay que darle 3 semanas de anticoagulación, ya sea la cardioversión eléctrica o cardioversión medicamentosa. Hay una alternativa para cardiovertir en estos pacientes si nosotros demostramos con un ecocardiograma transesofágico que no tiene coágulo en la orejuela de la aurícula izquierda, entonces ahí lo podemos cardiovertir. Y siempre después de una cardioversión eléctrica el paciente debe permanecer anticoagulado por lo menos 1 mes. Control de la frecuencia versus control del ritmo en la fibrilación auricular. Desde ya no hay beneficio sobre la mortalidad de restaurar el ritmo sinusal en comparación con el control de la frecuencia. Sabemos que la fibrilación auricular puede tener alta frecuencia ventricular cuando tiene más de 100 por minuto, una frecuencia cardíaca normal entre 60 y 100 y de baja frecuencia ventricular cuando es menor de 60. En los pacientes de edad asintomáticos no tiene mayor beneficio restaurar el ritmo sinusal. En adultos mayores, entonces con fibrilación auricular crónica, el control de la frecuencia se debe hacer con diltiazem, verapamilo, atenolol, metoprolol. El objetivo es mantener una frecuencia cardíaca en reposo menor de 110 y tampoco se obtiene mayor beneficio en el control estricto en comparación con un control más flexible de la frecuencia cardíaca. Ya en pacientes más jóvenes con fibrilación auricular sintomática, palpitaciones y demás, considerar el control del ritmo ya al ritmo sinusal, y esto se puede hacer con drogas antiarrítmicas que cardiovierten como la miodarona o cardioversión sincronizada o utilizar ambas, medicamentosa y cardioversión eléctrica. Otra opción de tratamiento para controlar el ritmo en aquellos pacientes que no hubo
una cardioversión, ya sea medicamentosa o eléctrica, y la fibrilación auricular es mal tolerada, se puede hacer ablación por catéter con el procedimiento quirúrgico de Masse, que es un patrón de incisiones cardíacas por catéter. Debe continuarse la anticoagulación incluso después de una cardioversión exitosa, de acuerdo a la guía del score de CHAS 2 PASC que ya vimos. Bueno, vamos a ver síndrome de preexcitación. El más conocido es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que tiene un sustrato anatómico que es una alteración en la conducción. Hay una vía anómala que saltea el nódulo auriculoventricular. Estas vías anómalas pueden ser de James, Mahain o Kent, y que al saltear la vía, el nódulo auriculoventricular, hace una conducción anterógrada y se caracteriza electrocardiográficamente por un PR corto y una onda delta, que es una anilladora en la R ascendente, que se ve muy bien en B1, en las precordiales, y puede alterar también la despolarización, evidenciándose con un QRS que puede ser normal o puede ser ancho, más de 0.12 segundos, 0.12 o más. O puede tener una conducción retrógrada que se hace a través de una vía oculta, pero en el nódulo auriculoventricular, y que el electrocardiograma puede ser perfectamente normal. La vía accesoria de retroconducción no se expresa mientras el paciente se encuentre con ritmo sinusal, y sí se va a expresar cuando hay una taquiarritmia con una onda delta y un QRS que puede ser normal o ancho. Pero fundamentalmente tiene un PR corto. Bien, ¿cuál es el tratamiento de estos pacientes con síndromes de preexcitación Wolff-Parkinson-White que tiene un PR menor de 0.12 segundos, que es del inicio de la onda P hasta el inicio del QRS? Es la cardioversión para cualquier paciente que esté inestable desde el punto de vista hemodinámico. El tratamiento con drogas se puede hacer con antiarrítmicos como la procainamida del tipo 1A, que lo que hacen estos antiarrítmicos es alargar el potencial de acción. También se pueden usar antiarrítmicos del tipo 3, como la miodarona, que es eficaz para las taquicardias con complejo ancho, especialmente si el Wolff-Parkinson-White viene asociado a la fibrilación auricular. La ablación del tracto accesorio, ya sea de anómalo, se puede hacer cuando existe una resistencia a los fármacos, que las taquicardias son iterativas, y para evitar muchas veces la terapia farmacológica a largo plazo. Entonces se hace una ablación quirúrgica del tracto accesorio. ¿Qué es lo importante y que no deben olvidar en los pacientes con Wolff-Parkinson-White? Si son asintomáticos, no tienen arritmia, no necesitan ni investigarse ni tampoco ningún tratamiento. Pero si son sintomáticos, como dijimos anteriormente, o tienen una taquiarritmia, el tratamiento indicado. Pero nunca debe darse, y esto no deben olvidar, bloqueantes cálcicos, beta-bloqueantes o dioxina para pacientes que tienen fibrilación auricular, porque dichos tratamientos pueden convertir esa fibrilación auricular en una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular y muerte súbita. A modo de repaso vamos a hacer un breve recuerdo, que ustedes ya lo van a ver en farmacología, la clasificación de los antiarrítmicos y la clasificación de Bowen-Williams, que los clasifica en 4 clases de acuerdo a su mecanismo de acción. Así tenemos que las clase 1 fundamentalmente lo que hacen es bloquear los canales de sodio, y entre esta clase 1 hay 3 subgrupos. El A, que es fundamentalmente ese bloqueo de acción, lo hacen alargando el potencial de acción, son la disopiramida, la procainamida y la quinidina, que se utilizan en las arritmias ventriculares, también en la prevención de la fibrilación auricular paroxística, y también la procainamida, recuerden, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. La 1B
son los que también actúan sobre los canales de sodio bloqueando la entrada y acortan el potencial de acción, y estos son la lidocaína, la fenitoína. Se usa fundamentalmente en el tratamiento y prevención de las arritmias posterior a un infarto agudo de miocardio. La taquicardia ventricular también se puede utilizar en la fibrilación auricular aguda. Y el grupo 1C, que es también bloqueo de los canales de sodio y que no afectan el potencial de acción. Estos son la flecainamida y la propafenona. Se usa en la fibrilación auricular paroxística y en el tratamiento de las taquiarritmias recurrentes de una conducción eléctrica normal, como dijimos antes, el síndrome de Wolff-Parkinson-White. La clase 2, los ejemplos son el propanolol, el timolol, el metoprolol, el sotalol, el atenolol, o sea, son los bloqueantes de los receptores adrenérgicos beta, son los beta bloqueantes, y se utilizan para disminuir la mortalidad en los infartos agudos de miocardio y la prevención de las taquiarritmias recurrentes. La clase 3 están la amiodarona, el sotalol, el bretilio y el inventan. Son bloqueantes de los canales de potasio. Se utilizan, como dijimos antes, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, en las taquicardias ventriculares, en la fibrilación auricular. También se puede utilizar en el aleteo auricular y en la fibrilación auricular. El tipo 4 ya son los bloqueantes de los canales de calcio, y entre ellos tenemos el verapamilo y el diltiazem, que actúan disminuyendo la frecuencia cardíaca a nivel del nódulo auriculoventricular y se utilizan para prevención de la taquicardia supraventricular paroxística y recurrente. Reduce también la contracción ventricular en pacientes con fibrilación auricular. Aquí observamos la descripción de un trazado electrocardiográfico. Vamos a focalizarnos en el intervalo PR, como dijimos desde el inicio de la onda P hasta el segmento PR, QRS, la finalización de la onda P, intervalo de QRS y el de 0.12 segundos a 0.20 segundos, la onda S hasta 3 a 5 cuadrados pequeños. Y los dos intervalos cuando nosotros en los cuales vamos a anteriormente referirnos al intervalo PR, era un PR corto y se refería a el PR era menor de 0.12 segundos. El intervalo cuando es que es mayor de 0.20 segundos, Q, ahora vamos a referirnos al bloqueo AB de primer de la onda T. Nos vamos a referir a los bloqueos auriculoventriculares de primer grado. Ya dijimos que el intervalo PR mayor de 0.2 segundos, sin alteraciones en la frecuencia cardíaca, corresponde a un bloqueo AB de primer grado. Un bloqueo AB de segundo grado es el que se puede dividir en segundo grado tipo 1 o tipo 2, y que las ondas P son intermitentemente bloqueadas, no seguidas por un complejo ventricular. El tipo 3, el de tercer grado, es el bloqueo AB completo, en lo cual hay total ausencia de la onda P, que no son conducidas, y por otro lado el complejo QRS que no guarda relación con esa onda P. El ritmo es idioventricular, es el ritmo generado en el ventrículo con una frecuencia cardíaca que no supera los 30-50 por minuto y con una frecuencia auricular que es independiente, que es más rápida que la frecuencia ventricular, porque ninguna de esas ondas P es conducida. Como dijimos, el bloqueo AB de segundo grado se divide en MOVITS tipo 1 y MOVITS tipo 2. El tipo 1 es el Benkevac, el ritmo de Benkevac, en la cual tiene como características que la distancia entre ondas P es constante y que tiene un incremento progresivo del intervalo PR que se va alargando en cada latido hasta que una P no se conduce. Este MOVITS 1 raramente progresa al bloqueo AB completo, mientras que el MOVITS 2 está asociado generalmente a bloqueo de rama derecha o bloqueo completo de rama izquierda, pero tiene un PR, un intervalo PR que es constante entre cada latido hasta que una onda P no se conduce, se bloquea. Y este sí puede progresar al bloqueo AB completo.
Entonces se caracteriza porque una alta tasa progresa al bloqueo AB completo. Este es de importancia y tenemos que prestar atención. Aquí tenemos el electrocardiograma de un paciente con bloqueo AB de segundo grado, tipo MOBITZ 1, de Benkevac, en la cual el PR se va prolongando hasta que una P no es conducida, es bloqueada. Este es un bloqueo que raramente progresa el bloqueo AB completo. Este es un trazado de un paciente con un bloqueo completo de rama izquierda y un PR que es de la misma duración hasta que una P se encuentra bloqueada y no se conduce, es en el tercer latido, y que este sí es un bloqueo que progresa, puede progresar muy frecuentemente a un bloqueo AB completo. Acá tenemos un trazado de un paciente con un bloqueo AB de tercer grado, en la cual observamos que las ondas P laten independientemente del complejo QRS y que la distancia entre cada QRS es de aproximadamente 11 cuadrados grandes, lo cual dividido por 300 me da una frecuencia cardíaca aproximada en este paciente de 27 latidos por minuto. No se olviden que si es un paciente de edad, esa disminución de la frecuencia cardíaca genera una disminución del flujo sanguíneo cerebral y si existen alteraciones circulatorias cerebrales, el paciente puede debutar con un cuadro de tipo convulsivo, con epileptiforme, y esto se llama síndrome de Stokes-Adams. Próximo paciente, hombre de 74 años que presenta disnea. Bueno, la respuesta correcta es retirar la lesión auricular tratada con un metabloqueante, que es el metoprolol. Aquí observamos un electrocardiograma de un paciente con intoxicación digitálica, que uno lo sospecha porque clínicamente el paciente primero tiene síntomas que van desde las náuseas, vómitos, dolor abdominal, trastornos de la visión de los colores, ve un halo amarillo alrededor de los objetos, también puede tener trastornos de confusión mental, y todo esto en un paciente tratado con digital, que hoy día lo utilizamos muy poco, generalmente tiene indicaciones muy precisas, que son pacientes con fibrilación auricular, con alta frecuencia ventricular y que no responden a otras medicaciones. Se utiliza la digital para bajar la frecuencia cardíaca, no por supuesto en aquellos pacientes con fibrilación auricular secundaria a un síndrome de Ward-Parkinson-White, que está contraindicado como dijimos. Se utiliza en los pacientes con insuficiencia cardíaca estadio 3-4, cuando tienen galope por tercer ruido y taquicardia ventricular. Son indicaciones bastante precisas y limitadas hoy día, pero cuando se sospecha clínicamente en el electrocardiograma evidencia como primer signo alteraciones en el ST. El ST adopta una forma que es una infradesnivel, una cubeta, tiene la forma de un tilde y algunos lo llaman como el bigote de Salvador Dalí, y que también lo que produce es acortamiento del intervalo QT y alargamiento del intervalo PR. Por eso no olvidar, las arritmias inducidas por intoxicación digitálica pueden incluir desde taquiarritmias, bradiarritmias, como la que tenía nuestro paciente, con una fibrilación auricular con baja frecuencia ventricular, la bigeminia ventricular bastante frecuente en la intoxicación digitálica, ritmo de la unión, o sea, sin onda P a veces, o con una onda P retrógrada negativa, diferentes grados de bloqueo auriculoventricular, primer grado, segundo grado, hasta bloqueo B completo, y por supuesto lo más grave, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, que puede llevarlo a la muerte. Y acá sí vamos a puntualizar lo más importante en cualquier paciente con un bloqueo auriculoventricular. La intervención de primera línea es identificar y tratar aquellas condiciones subyacentes que puedan ser responsables de este bloqueo. Tratamiento del bloqueo auriculoventricular. Por supuesto, corregir todas
las causas que puedan llegar a ser reversibles y que pueden producir trastorno de la conducción, como la isquemia o el aumento del tono vagal, como también drogas como los digitálicos. Eliminar aquellas drogas que alteren la conducción eléctrica, fundamentalmente los beta bloqueantes y los bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos, como el verapamilo y el diltiazem, que actúan bloqueando la entrada de calcio fundamentalmente en el seno sinoauricular y en el auriculoventricular. También el tratamiento del bloqueo auriculoventricular, cuando hay compromiso hemodinámico, se puede dar atropina intravenosa o directamente se coloca un marcapaso transcutáneo transitorio hasta que desaparezca la causa que lo motivó, o permanente, siempre y cuando se trate de un bloqueo AV de segundo grado, un bloqueo AV completo. ¿Cuándo deberemos poner un marcapaso permanente? Cuando el paciente presente un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIS 2, persistente, avanzado, de alto grado, con ondas P no conducidas consecutivas, más de 2. Cuando tiene un bloqueo AV de segundo grado transitorio con bloqueo de rama, cuando tiene un bloqueo AV de tercer grado, o cuando hay un bloqueo AV sintomático de cualquier tipo. Bloqueos completos de rama derecha y rama izquierda. En el bloqueo completo de rama izquierda, el primer criterio diagnóstico es ondas Q ausente en derivaciones D1, ABL y B6. La onda R grandes, anchas, positivas en derivaciones izquierdas, D1, ABL, B5 y B6. Es un complejo en M. Y lo fundamental, que el QRS sea mayor de 0,12 segundos. Y cuarto criterio, una onda T oponente al QRS. Mientras que el bloqueo de rama derecha tiene un patrón RSR' en B1, orejas de conejo, complejo M en B1, B2, derivaciones derechas, la onda S ancha negativa de ascenso lento, empastada en derivaciones izquierda en B5, B6, D1 y ABL, el QRS mayor de 0,12 segundos, y el cuarto criterio, similar al de izquierda, una onda T oponente al QRS. Bloqueo bifascicular. Se define cuando existe el bloqueo de dos ramas, por ejemplo, bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo anterior izquierdo, o sea, la rama anterosuperior de la rama izquierda de las de His. Este es un bloqueo muy comúnmente encontrado en los pacientes que tienen cardiomiopatía chagásicas. El hemibloqueo anterior izquierdo se define cuando el QRS es positivo en D1 y ABL, más positivo en ABL y negativo en ABF, y con un eje eléctrico más allá de menos 30 grados. Mientras que el hemibloqueo posterior izquierdo es un QRS negativo en D1 y positivo en ABF con un eje eléctrico más allá de 120 grados. Aquí observamos un electrocardiograma con ondas R altas en D1 y ABL, más positivo en ABL, y negativo en D3 y ABF, por supuesto, con un complejo en B1, B2, que se observa un complejo en M, RSR', y una S empastado de ascenso lento se ve en D1 perfectamente, se ve muy bien en ABL y por supuesto en B5 y B6. Esto constituye un bloqueo completo de rama derecha, juntamente con el criterio de aumento del QRS a más de 0,12 segundos y con una T que es oponente al complejo QRS, como vemos en B1, como vemos en D1, que el complejo es eminentemente negativo QRS, pero la T es positiva. En B6 es negativo y la T es positiva,
que es el cuarto criterio que conforman al bloqueo auriculoventricular, el bloqueo de rama derecha. Entonces, bloqueo de rama derecha y mi bloqueo anterior izquierdo, cardiopatía chagásica en nuestro medio. Paciente de 87 años con demencia que es tratado con haloperidol. Se muestra este electrocardiograma estando bajo este tratamiento. El haloperidol es una droga antipsicótica que de mucha utilidad y que se utiliza frecuentemente en los pacientes de edad cuando tienen trastornos demenciales con excitación. Acá en este electrocardiograma lo que se objetiva fundamentalmente es una prolongación del intervalo QT. El intervalo QT se mide desde el inicio de la onda Q hasta la finalización de la onda T. Y este intervalo QT calculado dio más de 500 milisegundos. La pregunta es, ¿qué conducta debo seguir? A. Iniciar propranolol. B. Iniciar procainamida. C. Insertar un cardioversor desfibrilador implantable. D. Retirar el haloperidol. La respuesta correcta es retirar el haloperidol. ¿Cuándo se debe retirar el haloperidol en un paciente con QT prolongado? Cuando es síndrome de QT largo, puede ser congénito o adquirido, deteriorapatías, el histórico, o cuando supere más de 500 milisegundos. Hay una hipofunción en los canales de potasio para calcularlo. Se hace ahí una hipofunción de QT corregido, que es la relación de la frecuencia cardíaca. Existen varias fórmulas. Son la fórmula de Bassett, que es la más clásica, o dominante, es el QT medido, más común el síndrome de Raynaud-Mano-Guerre, o la fórmula de Framingham, pueden causar el QT corregido es igual al QT medido más o síndrome de muerte súbita menos el R sincopales por 1 menos R. Los factores de riesgo para QT prolongado adquirido, que son los más comunes, son la hipokaliemia, la hipomagnesemia, la enfermedad cardíaca estructural, cardiopatía isquémica, y los más importantes, los medicamentos y las interacciones farmacológicas. Además, es decir que hay alto riesgo cuando el QT corregido da más de 500 milisegundos. Y aquí hacemos una reseña de las drogas asociadas a QT larga más comunes. Los antibióticos, entre ellos los macrólidos, acitromicina, claritromicinas, las fluoroquinolonas, el artemisol, que es un antihistamínico, que ya está casi sacado de la venta, los antipsicóticos, como dijimos en nuestros pacientes, el haloperidol, los antidepresivos también, metadona y los antifúngicos. Y hoy día bastante de moda los antimalánicos, la hidroxicloroquina, que se usa como tratamiento del COVID. Los antiarrítmicos clase 1A, como vimos, y la procainamida, y clase 3, la miodarona, también sotalol, también puede ser causas de QT largo. Síndrome de Brugada es una enfermedad hereditaria, autosómica dominante, se transmite de padre a hijo. Hay una alteración más comúnmente hallada en el cromosoma 3, en el brazo corto, que codifica los canales de sodio en los miocitos, se hace una canalopatía. Tiene anormalidades electrocardiográficas, fundamentalmente elevación del ST en las derivaciones B1 B3, que da una imagen en aleta de tiburón característica. Y también tiene aumento del riesgo. Esto condiciona un aumento del riesgo de muerte súbita por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular también. Existen
otras variantes electrocardiográficas. En realidad existen tres tipos, tipo 1, 2, 3. La 2 y la 3 es más común en Asia, y la tipo 1 es más común en Europa y Estados Unidos. Es una enfermedad descrita por los hermanos Brugada, Pere Josep y Ramón Brugada, son españoles, y que cada uno describió una alteración de este síndrome. Fue en 1992, y hasta el momento ya se han descrito más de 5.000 casos de síndrome de Brugada. Es una causa de muerte súbita, como les dije, por fibrilación ventricular, y hay que evitar ciertos medicamentos como los antiarrítmicos, los anestésicos como el propofol, los psicotrópicos, el litio, en fin, el exceso de alcohol y drogas ilícitas como las cocaínas, porque son los que desencadenan las arritmias y la muerte. ¿Cuál es el tratamiento de este síndrome de Brugada? Bueno, por supuesto, no hay medicación que mejore esto, sino que lo que hay que hacer es colocar un cardiodefibrilador implantable, que es el que lo va a proteger cuando se produce una fibrilación ventricular. Aquí observamos un electrocardiograma en B1, B2, B3. En el gráfico B, la característica típica del síndrome de Brugada, que se acompaña de un bloqueo completo de rama derecha con elevación del ST, la típica imagen en la aleta de tiburón, con T negativa de B1 a B3. Bueno, ¿qué estudios solicitamos para evaluación de la muerte súbita cardíaca? Ecocardiograma y cardioresonancia para identificar alteraciones anatómicas o disfunciones ventriculares, como también cardiomiopatías, displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Estudios electrofisiológicos, cuando sospechamos arritmias ventriculares, fibrilación, taquicardia ventricular, con clínicas de alteración o pérdida de la conciencia, y cuando ya el ecocardiograma demostró la cardioresonancia anomalías estructurales. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome de la muerte súbita? Por supuesto, si evidenciamos una coronariopatía, es el tratamiento de esta. Beta bloqueantes para el síndrome del QT largo congénito, y por supuesto que el cardiodefibrilación implantable si los beta bloqueantes son eficaces, y en el síndrome de Brugada, como dijimos anteriormente. Y aquí muy someramente, ¿cuál es la indicación de los cardiodefibrilador implantable para prevenir la muerte súbita? En sobrevivientes de paro cardíaco por arritmia maligna, fibrilación o taquicardia ventricular sostenida, la cardiomiopatía isquémica y no isquémica cuando la fracción de eyección es menor de 35%, posterior a un infarto de miocardio, cuando la fracción de eyección es menor de 30% luego de 40 días, o más de 3 meses luego de una revascularización, en el síndrome de Brugada, como dijimos, y en el síndrome de QT congénito largo, que no responde a beta bloqueantes. La cardiomiopatía hipertrófica de alto riesgo también es otra indicación de cardiodefibrilador implantable, y en estos pacientes, cuando tienen alto riesgo de muerte súbita, que se identifican ya sea por alteraciones electrocardiográficas o electrofisiológicas o alteraciones genéticas.